Hola, bienvenidos a este espacio, el Sermón Dominical en alianza con Lea la Biblia. Gracias por suscribirse a nuestro canal como muchas personas en Latinoamérica ya lo están haciendo. Nuestro canal tiene el propósito de ayudarle en su crecimiento espiritual y por supuesto si usted visita lealabiblia.com encontrará muchos recursos que le ayudarán en su ministerio. Busque lealabiblia.com y se dará cuenta que encontrará planes de lectura, videos, tratados evangelísticos, bosquejos de sermones y mucho más que le ayudará en su ministerio. Así que visítenos en lealabiblia.com, suscríbase a nuestros canales y de esa forma usted estará siendo parte de la gran familia El Sermón Dominical. Esta vez estaremos hablando de un tema sumamente importante, un tema que yo quiero compartir desde hace mucho porque es una cosa cotidiana para todos nosotros, debido a que muchas veces hemos actuado como el protagonista de nuestra historia de hoy. A la manera de Dios es mejor. Estamos basándonos en Primero de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Lo que quiero decirles para iniciar es lo siguiente. Dios no trabaja como nosotros queremos. Lo hace de la forma más sabia y correcta. Ahora, un episodio en la vida del profeta Elías nos ayudará a entender que en esas ocasiones, cuando todo parece ir mal y que evidentemente Dios debería hacer algo, Él actúa de la forma menos esperada, pero actúa con un plan sabio y maravilloso. Lamentablemente, la mayoría de nosotros somos apresurados para actuar, perdemos la cabeza, actuamos bajo la influencia de nuestras emociones, pero ahora aprenderemos que Dios actúa sabiamente y la justicia se ejerce de acuerdo a sus planes y no de acuerdo a nuestras emociones. En el siglo IX a.C. llegó al trono de Israel el rey Acab. Su esposa era la emblemática Jezabel, una princesa fenicia adoradora fiel del dios Baal. Ella hizo florecer la idolatría entre los israelitas y se propuso acabar con la religión de Jehová, persiguiendo y matando a los profetas del Señor, desmontando toda práctica de culto al Dios verdadero. La persecución a los fieles del Señor fue tan grande que Abdías, mayordomo del rey Acab, valientemente escondió a 100 profetas del Señor en 2 cuevas. Abdías era un adorador del Dios viviente, según lo dice Primero de Reyes 18, 2 y 3. Las circunstancias en Israel eran angustiantes. Una gran sequía llevó al pueblo a padecer hambre. La persecución religiosa era intensa y los pocos fieles que quedaban debían huir o mantenerse escondidos, como en este caso en cuevas. Imagine por un momento el panorama y la angustia de quienes le eran fieles al Señor. Muchos de ellos seguramente cuestionaban al Señor, reclamando que por qué sufrían tanta opresión si habían sido fieles. Pero la voz de Dios parecía estar muda ante los sentimientos, sufrimientos y clamores de las personas que le eran fieles. Cuando la angustia presiona y la voz de Dios calla, parece que ser fiel no tiene sentido. Dios envió a un poderoso profeta para combatir la maldad de Acab y su mujer Jezabel, al profeta Elías, poderoso en acción y muy valiente. Según Primero de Reyes 18, Elías convocó al rey Acab y a los profetas de Baal en el monte Carmelo y ahí hizo una competencia con ellos delante del pueblo reunido para comprobar quién era el Dios verdadero, si Baal o el Dios de Israel. Los profetas de Baal sacrificaron un toro para ofrecerlo como ofrenda y pedirle a su Dios fuego del cielo que quemara el animal que yacía destazado en un altar. Los 400 profetas idólatras pasaron buena cantidad del día pidiendo el fuego que quemara el sacrificio, pero nada pasó. Incluso Elías aprovechó para burlarse de ellos y de su Dios. Cuando llegó el turno de Elías, el fuego descendió inmediatamente sobre el toro que él había ofrecido al Señor, lamiendo hasta el agua que había caído en una zanja alrededor del altar. Acto seguido, Elías ordenó al pueblo que estaba allí que atraparan a los falsos profetas de Baal y con su ayuda los mató a todos en el arroyo Quizón.
La actitud de Elías era potente y de grandes proezas. Acabó con aquellos hombres de un plumazo. Al ver la religión israelita en peligro, él pensaba que esa era la forma de resolver el problema, matando a los balaítas si era necesario. A grandes problemas, grandes soluciones, pensaba Elías. Sencillamente llegó a cortar cabezas para resolver el problema religioso que agobiaba a la norteña nación de Israel. Es más o menos parecido a lo que muchos de nosotros hacemos. Cuando hay dificultades, creemos que llegando a cortar cabezas se soluciona todo, y esto fue lo que hizo Elías. Cuando la reina Jezabel se enteró de lo que Elías le hizo a sus profetas, le mandó un cariñoso mensaje. Esto es lo que dice Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. La reacción de Elías ante la amenaza fue un poco extraña. Se asustó y huyó, según lo dice Primero de Reyes 19, 3 y 4. Después de matar 450 hombres, siente temor por la amenaza de una señora, imagínense. Pero claro, toda conducta tiene una explicación de fondo y es lo que vamos a analizar en este momento. Al parecer, el gran profeta del Antiguo Testamento había caído en una gran frustración y todo hace indicar que culpaba a Dios por todo lo que estaba ocurriendo. Entre las cosas que decía están las siguientes, y aquí por favor siga usted muy de cerca estas palabras porque le ayudarán a entender la conducta de Elías. Él dijo de la siguiente forma: Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Él contestó: yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. No es muy difícil comprender lo que pasó con este hombre, porque nos ha ocurrido a muchos de nosotros también en muchas ocasiones. Han pasado cosas malas ante nuestros ojos, cosas que evidentemente requieren una intervención inmediata del Señor. Él debería hacer justicia y poner en su lugar a los que hacen mal. Eso es lo que pensamos. Si fuera por nosotros, decapitaríamos, como lo hizo Elías con los 450 profetas de Baal, a todos aquellos que vayan en contra de lo correcto y lo aceptable. Al mejor estilo de Hollywood, en la última escena acabaríamos con toda la maldad y con todos los malos. Cuando Elías huyó a Oreb, iba confundido, porque si hacía la voluntad del Señor estaba a punto de ser eliminado. A la vez, se sentía frustrado porque él estaba convencido que hacía lo correcto, pero no entendía por qué las cosas estaban saliendo mal. Una frase que repite constantemente este profeta nos deja ver el grado de frustración que sentía y el resentimiento hacia el Señor por no respaldar lo que él hacía para defender la religión verdadera. Yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Esta frase la encontramos varias veces en el capítulo 19, versículo 10 y también el versículo 14. En primer lugar, Elías había hecho todo para salvar la fe en el Señor, pero al parecer a Dios no le importaba. Solo Elías se preocupaba por la situación de idolatría que estaba atravesando el pueblo. Entonces, en la interpretación de Elías, él era el único interesado y ni siquiera Dios en salvar la religión de adoración de Israel. En segundo lugar, este hombre se sentía víctima del Señor porque a pesar de preocuparse por su causa, para colmo, ahora lo buscaban para matarlo. ¿Qué le parece? Esto nos pasa casi a todos. Vemos malos hombres en los gobiernos, en las iglesias, en nuestras familias y creemos que la justicia no se debe hacer esperar.
Elías sintió una inmensa frustración porque él consideraba que había hecho un gran trabajo procurando restablecer el orden en Israel, eliminando la falsa religión, pero parecía que Dios no quería ayudarlo. Si por él hubiera sido, habría decapitado a todos aquellos que no confesaran al Dios verdadero. En su mente, él llegaba a poner en orden la casa a costa de cualquier cosa, pero al no sentir ni siquiera el apoyo del Señor, le pareció mejor huir. Este es el contexto emocional de lo que está pasando con Elías. Y ahora sí podemos comprender por qué Elías huye, por qué las frases de Elías, yo soy el único que he quedado y para colmo me buscan para matarme, yo estoy siendo fiel y lamentablemente ni siquiera tú me estás ayudando. Entonces él se sentía víctima del Señor y sentía que ni siquiera el Señor quería salvar la situación. Así somos nosotros. Así es nuestra justicia. Queremos resultados inmediatos ante lo que parece incorrecto e injusto. Pero aunque parece que la maldad triunfa, Dios nunca está inerte ante ella. Está actuando, pero no como nosotros queremos, sino sabiamente para lograr un buen resultado. Imagínese que el Señor actuara con la rapidez con la que actuamos nosotros. Seguramente ni siquiera nosotros existiríamos ya en este mundo si Dios actuara con justicia rápidamente. Elías huyó hacia el monte Oreb y estando en ese lugar, Dios le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Esta pregunta es muy importante. Haciéndola en sentido positivo, debería decir, este no es tu lugar. Cuando Elías vio que las cosas no se resolvían en su nación y que por el contrario hasta querían matarlo a pesar de todo su esfuerzo por restablecer el orden, decidió abandonarlo todo y decidió huir. Abandonó su llamado profético. Ya no quería saber nada porque solo él se interesaba por la situación del pueblo y Dios, quien debía estar más interesado, se mantenía indiferente. Entonces, ¿para qué seguir? Era mejor huir, era mejor irse del lugar y dejar todo botado. Lo que ocurrió en aquella cueva en Oreb es importante para nuestra reflexión y cambio de actitud. Hay una escena extraña, un poco oscura para la comprensión, pero que armoniza perfectamente con toda la historia y el contexto de lo que ocurrió tanto con Israel como con Elías. Dice así la Escritura. Entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio, dice la palabra de Dios en 1 de Reyes 19, 11 y 12. Dios no estaba en aquellas cosas portentosas, en el viento, en el terremoto, en el fuego. Es como decir que Dios no está en las soluciones apresuradas y violentas, como matar a todo aquel que se atraviese en nuestro camino. Porque la ira del hombre, dice la Escritura, no lleva a cabo la justicia de Dios. Elías pensaba que su actitud era respaldada por Dios, pero el Señor tuvo que aclararle que él no estaba en el viento, en el terremoto ni en el fuego. Pero cuando el silbido apacible se escuchó, Elías presenció la gloria de Dios y escuchó su voz, la cual le dio instrucciones para solucionar la problemática herética de Israel. ¿Qué nos enseña esto? Que el Señor jamás se queda en silencio, que a pesar de que nosotros querramos solucionar las cosas de manera portentosa, viento, terremoto y fuego, Él no solo actúa de esas formas, también lo hace de forma silenciosa, apacible. Parece que es indiferente, que no hace nada, mientras nosotros ardemos de ira y de frustración porque queremos resolver furiosamente las cosas y hacer justicia por nuestras propias manos a como dé lugar. Pero aún en el silencio, Él está trabajando. Quien actúa con enojo y con su propia justicia no es instrumento de Dios para hacer lo correcto en medio del caos.
Parece que Elías comprendió esa realidad y regresó a Israel para seguir con su misión. Entendió que el Señor hace justicia en forma diferente y se toma su tiempo para hacerla. Querido hermano, quiero invitarlo a esta reflexión. En mis años de ministerio he pasado por momentos difíciles. Quizás lo más difícil es escuchar las voces que dicen: debes hacer algo, eres responsable, no permitas más esa conducta. Todo eso se resume en: hay que cortar cabezas. Muchas veces he escuchado a las personas que me dicen: debes hacer algo. Es como decir: corta las cabezas, resuelve esto de una vez. Algunas veces escuché que me decían tonto por no actuar apresuradamente como las personas querían. Después que los años han transcurrido, agradezco a Dios no haber sido impetuoso y dejar que las cosas fueran acomodándose en su propio espacio. Después que en algunas ocasiones actué locamente, me arrepentí. Hubiera querido regresarme en el tiempo y corregir las malas decisiones. Es cierto, hay situaciones que nos invitan a actuar con rapidez y justicia. Queremos actuar y que un fuerte viento provoque un terremoto que queme a todos aquellos que hacen mal. Pero debemos recordar que Dios no está inerte, inactivo. Él está actuando sabiamente. Las cosas las lleva a feliz término cuando dejamos que su mano poderosa nos guíe en cualquier situación, por abrumadora e injusta que parezca. Lo que ocurre cuando actuamos con nuestras propias manos es que la angustia aumenta y perdura más de lo debido. Por eso es mejor dejar que el poder apacible y silencioso de Dios actúe en nosotros en esos momentos difíciles.